Estamos continuando nuestra serie Jesús Inesperado, donde hemos estado estudiando a Jesús. Y la semana pasada les hice un reto de poder comprometerse a venir por 6 semanas, que es lo que dura nuestra serie. Entonces, si vinieron la semana pasada y hoy están aquí, ya llevamos 2/6 partes o una tercera parte, y quiere decir que ya la llevamos. Entonces, el compromiso es por esto. Porque esta serie tiene el potencial de cambiar tu vida radicalmente, no nada más cambiarla por un ratito, sino literalmente transformar tu vida. Entonces, en esta serie estamos estudiando puntos controversiales de Jesús, cosas que a lo mejor tus amigos te han comentado, bueno, pero es que la Biblia dice esto y es algo como que no entiendo o hay contradicción o no sé. Y no hay contradicción, en la Biblia no hay contradicción. Y es por eso que estamos estudiando precisamente esto, para entender a Jesús con mucho más detalle. Hoy vamos a estar viendo un panorama amplio. No nos vamos a enfocar específicamente a unos versículos en particular, que sí lo vamos a hacer, pero las siguientes semanas sí vamos a entrar en historias de Jesús, él caminando aquí. Pero vamos a ver un panorama más amplio, porque hoy vamos a hablar precisamente de lo que es la humanidad de Jesús. Vamos a estudiar a Jesús como ese Dios hombre. Este Jesús hombre partió la historia, la partió en dos. Nosotros ahora vemos nuestro calendario después de Cristo, estamos en el año 2019 después de Cristo. Y si nos vamos hacia atrás, llegamos hasta el antes de Cristo, donde Cristo tradicionalmente se dice que nació en el año 0. Y a partir de ahí comienza nuestra historia moderna. Este Jesús cambia no nada más la historia de nuestro planeta, sino cambia la historia de la gente en nuestro planeta. Este Dios hombre nace entre nosotros. Este Dios hombre decide venir a nacer y caminar entre nosotros. Y esto es un concepto complicado, porque esto es lo que ha causado divisiones entre las diferentes sectas cristianas, de partir de lo que es el evangelio puro, lo que la Biblia enseña, a transgiversar o tergiversar y convertirse en algo que la Biblia no dice. Y es por eso que es tan importante hablar de ello. Y a la gente no le cuesta mucho trabajo creer que Jesús es Dios. O sea, Jesús es Dios, sí, está bien. Hay problema en cuanto a eso, porque la gente puede causar ciertas herejías. Y de esto hablamos la semana pasada. Si te perdiste la semana pasada, lo puedes ver, el sermón lo puedes ver en línea. Puedes ir a chaseoaks.org y lo puedes ver. Y te invito a que lo hagas si no estuviste aquí la semana pasada, porque hoy es el complemento precisamente de esto. Estudiamos la semana pasada a Jesús como Dios y ahora lo estamos estudiando a Jesús como hombre. Pero a la gente le cuesta trabajo creer o entender cómo puede ser que ese Dios era nada más un hombre como nosotros. Y lo vemos a través de los siglos en las diferentes imágenes, diferentes pinturas. Y algunas son pinturas religiosas que se han hecho a través de la historia. Y esta me llama mucho la atención, porque vemos a Jesús así como diciendo, ay, o sea, esta humanidad, ¿en serio? O esta, por ejemplo, cómo a la gente le cuesta trabajo pensar en Jesús como un hombre, nada más, como un ser humano, que lo ponen a un bebé como si fuera un anciano, o sea, con cara de anciano. O tenemos el Jesús tamal, que está envuelto en una forma muy extraña. O tenemos donde vemos a María, así como diciendo, ay, ahora ¿cómo le hago con este niño que es Dios? O tenemos a esa representación de Jesús de los pelos parados. O tenemos a Jesús que está fuerte como Popeye, o sea, fuerte. Me recuerda a César por lo fuerte. O tenemos a Jesús que no es un niño normal, porque un niño normal, pues la botella, ¿no? Pero Jesús no, o sea, él puede tomar directamente de un vaso, siendo bebito. O tenemos a Jesús escandinavo, güero, rubio, a más no poder. Tenemos a Jesús religioso, o sea, con todas las joyas y la ornamenta. O tenemos a Jesús como un jovencito carpintero, pero con unas vestimentas lujosas, así
como que uno dice, no, un carpintero no se ve así. O a este, que me llama mucho la atención, Jesús niño creando su mini cruz, o sea, su cruz chiquita, haciendo su propia cruz en pequeño. Y vemos a José, que era el maestro carpintero, el que le enseña a Jesús, que no sabe cortar la madera y por eso tiene un hacha. O sea, uno dice, pues, así no sé, un carpintero no usa un hacha. Y vemos a Jesús millonario. Y es la gente, le cuesta mucho trabajo pensar en Jesús como un simple ser humano. Siempre lo tenemos que hacer crecer, porque ¿cómo podemos pensar en que Jesús sea como yo? ¿Cómo puedo ver a Jesús nada más como yo? Yo no soy suficiente, entonces ¿cómo puede ser que Jesús sea nada más como yo? O peor, ¿cómo pensar en Jesús como mi suegra? Así como que no cuadra del todo. Y yo veo muchas de estas imágenes y digo, es que si mi esposa y yo hubiéramos tenido un hijo así, yo no podría dormir en la noche. O sea, yo tendría los ojos abiertos pensando, ahí viene el niño de los pelos parados. Porque la gente le cuesta trabajo pensar en Jesús como un simple ser humano. Les cuesta trabajo pensar en Jesús trepándose en los árboles, Jesús comiendo dulces, Jesús a lo mejor cayéndose y raspándose la rodilla, sangrando. Decimos, no, o sea, como Jesús, absolutamente no. O Jesús, tener que cambiarle el pañal a Jesús, o sea, ¿cómo? O sea, a lo mejor Jesús se cambiaba su propio pañal. O peor, decimos, no, Jesús no iba al baño. Porque nos cuesta mucho trabajo entenderlo como un hombre. Y lo queremos ver como el hombre más guapo, más alto, más rubio, más atlético de la historia. Y lo vemos así en las películas. Pero la Biblia dice que es exactamente lo contrario. Jesús era ordinario como tú y yo, tal cual. Dice la Biblia que Jesús era feo. Así lo dice. Tú dices, ay, ¿a poco dice? Sí, fíjate lo que dice en Isaías 53. No tenía belleza ni esplendor. Su aspecto no tenía nada atrayente. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Jesús era común y corriente. Y hay mucha gente que ha dicho, bueno, ¿cómo pudo haber sido Jesús físicamente? Obviamente Jesús no deja su cuerpo, no hay restos de Jesús porque Jesús resucita. Entonces, ¿cómo uno puede imaginarse a Jesús? Y estudiosos, científicos estudiosos, encontraron un esqueleto de un hombre del primer siglo, de la época de Jesús, en el mismo territorio donde vivió Jesús. Posiblemente a lo mejor hasta contemporáneo de Jesús y quizá a lo mejor se habían hasta conocido. No podemos saber esto con detalle o con certeza, pero sí podemos saber que este era un hombre del primer siglo, en la época de Jesús, y que vivía en la misma región. Encontraron estos restos y con estudios del DNA o el ADN y con computadoras recrearon la forma de este hombre. Y este hombre se dieron cuenta que tenía una estatura de 1,50 m, es decir, 5 pies, nada más, bajito, no era muy alto. Y a lo mejor ustedes que miden 5 pies dicen, ay, ¿cómo eso no es bajito? Bueno, bajito para mí, porque yo mido un poquito más. Y además era un hombre que pesaba 50 kilos, 110 libras. Y es como un adolescente de 13 años o de 12 años. Ese era el tamaño de Jesús. Ese era el tamaño de la gente en el tiempo de Jesús. Y obviamente no era rubio escandinavo, era piel morena, piel oscura, con la barba rizada, el cabello oscuro, rizado, y con un aspecto muy brusco, o sea, no lo pensemos como los galanes que sacan luego en las películas de Jesús. Y esta gente entonces recrea a este hombre del primer siglo y dicen, así es como se tuvo que haber visto Jesús. Y esto es lo que ellos encontraron. Un hombre más o menos así. Y yo sé que muchos de ustedes están incómodos porque dicen, ay, yo prefiero pensar en Jesús como la imagen que mi abuelita tenía encima de la cama. Y esta es la realidad de cómo Jesús pudo haber sido. No estoy diciendo este es Jesús, pero es alguien contemporáneo de Jesús. Y decimos, bueno, pero Jesús feo. Bueno, a lo mejor ahí podemos argumentar, todos queremos ser como Jesús. Bueno,
Lo feo ya lo tengo, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros podemos o tenemos que entender acerca de Jesús. Jesús era común y corriente. Aunque nos es más fácil pensar en Jesús flotando, con una aureola y con vestimentas incandescentes, Jesús era normal, perfectamente normal. Era un artesano de la madera, un obrero de la madera. Era pobre, nació pobre, creció pobre, murió pobre y vivía en un pueblo muy pobre. O sea, no había ni siquiera la oportunidad de que, bueno, pues a lo mejor amigos ricos. O sea, era pobre, todo era pobre ahí. Y nos cuesta mucho trabajo pensar en Jesús como un simple ser humano. Por primera vez en la historia, Dios viene a este mundo. Y viene a este mundo para experimentar lo que es ser vulnerable, vivir bajo el tiempo, limitado al espacio. Viene a experimentar hambre, sed, pobreza, necesidad. Por primera vez, Dios experimenta lo que es estar entre el pecado de la gente. Dios sabe, conoce el pecado de la gente, pero vivir entre el pecado de la gente, entre la gente que peca. Y yo me quiero imaginar, bueno, ¿qué habrán pensado los ángeles cuando ellos se enteran que Dios mismo iba a venir a este mundo? Han de haber dicho, bueno, eso es una locura, Dios es Dios, o sea, ¿cómo va a ser que ahora Dios viene a nacer, a ser un bebé frágil que necesita cuidado, que no se puede cuidar solo, que necesita una mamá, unos parientes que lo cuiden? Y es la pregunta que yo pienso que los ángeles se han de haber hecho, así como, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué? Ellos sin entender el propósito eterno. Ahora nosotros ya lo conocemos, sabemos que era para que Jesús viniera a morir en nuestro lugar. Pero ellos no lo entendían. Hay una profecía muy interesante que se escribió 740 años, volviendo con Isaías, igual que la semana pasada. Dice, ¿por qué un niño nos es nacido? 740 años más o menos antes de que Jesús naciera, se escribe esto. Un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido concedido. Sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Este niño que iba a nacer, se profetiza que no iba a ser un niño cualquiera, no iba a ser nada más un niño que iba a caminar, sino se profetiza que este niño iba a tener particularidades, no nada más de un principado. Y es por eso que la gente esperaba a un príncipe. O sea, cuando le preguntan, la semana pasada lo vimos, ¿eres tú el Mesías? Pues esperaban a un príncipe, a un rey, realeza. Y por eso no les cuadraba. Todavía los judíos hasta el día de hoy están esperando a ese Mesías, a ese príncipe. Y porque lo dice aquí, pero la gente no entendía o no entiende que el principado, la realeza viene por haber conquistado la muerte una vez y para siempre. Y porque Él es Dios, es rey, Él siempre ha sido rey, nunca dejó de ser rey. Y además dice que este niño iba a ser Dios fuerte, lo dice, se profetiza que iba a ser Dios mismo, Padre eterno, nuestro Padre eterno y Príncipe de Paz. Impresionante, porque esto fue escrito tiempo antes y así fue como sucedió. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Jesús viene a este mundo? Jesús quiere estar más cerca de ti de lo que tú te puedas imaginar. Lo voy a repetir. Jesús quiere estar más cerca de ti de lo que tú te puedas imaginar. No nada más viene a este mundo para cumplir un propósito. Viene a este mundo para estar cerca de ti, no de la humanidad, sí de la humanidad, vaya, pero piensa en ti mismo, señálate a ti mismo y de ti. Jesús viene a habitar con nosotros para ser como nosotros, para experimentar lo que nosotros experimentamos y para morir en lugar nuestro. Él toma literalmente nuestro lugar. Antes de que naciera Jesús, la gente no tenía acceso al Padre. La gente no tenía ese acceso a Dios.
Una vez al año se sacrificaba un cordero. El sacerdote, el sumo sacerdote, sacrificaba un cordero en la fiesta de Yom Kippur, que por cierto es este martes, en 2 días más, Yom Kippur. En la fiesta de Yom Kippur, el sacerdote entraba al lugar más santo del templo y presentaba un cordero en sacrificio por la gente, una vez al año. Y luego ya otra vez la gente pecaba y demás. Entonces el siguiente año venía el sacrificar otra vez en la fiesta de Yom Kippur para saldar el pecado de la gente. Así es como se ordenó en el Antiguo Testamento. Y este Jesús viene a pagar el precio de una vez y para siempre, porque quiere estar más cerca de ti de lo que tú te puedas imaginar. Lo vemos, por ejemplo, en Hebreos 4. Dice así: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote. ¿Por qué sumo sacerdote? Porque Él paga, es el sacerdote que paga una vez y para siempre por nosotros con su sangre, con su cuerpo, que ha atravesado los cielos. Aferrémonos a la fe que profesamos. ¿Cómo traspasa los cielos? Bueno, los traspasa en que une el cielo donde Dios habita, con la tierra. Los une, se crea esa unión, porque Él abre el camino para que esto suceda. Ya no hay necesidad de que tú y yo hagamos sacrificios. Realmente no hay nada que tengas que hacer, porque el precio ya está pagado por ti. Y esto es un concepto muy difícil de entender, que a lo mejor te va a tomar tiempo procesarlo. Pero tú no tienes que pagar absolutamente nada. Y a lo mejor lo que te voy a decir te va a hacer cortocircuito un poquito, pero ni siquiera por tus obras, el que ahora sí me voy a portar súper bien para alcanzar a Dios. No, ni siquiera. Y algunos de ustedes sé que ¿cómo? O sea, ¿quieres que me puedo portar mal? Bueno, Dios te ama aunque te portes mal, porque te has portado mal y Dios te ha seguido amando. Es lo increíble del amor de Dios. Ahora, no estoy diciendo ve y pórtate mal, absolutamente no estoy diciendo eso, pero no tenemos que hacer nada. Él ya lo hizo todo por nosotros. Y esto es la maravilla del amor de Dios, porque nos ama tanto. La labor del sacerdote es abrir el camino para que la gente se acerque a Dios. Y Jesús, al haber hecho eso, abrió el camino para que tú libremente te acerques a Dios y puedas orar como oramos hace un rato. Así como Ariel nos dirigió en oración, que podamos acudir a Dios y decir: Dios, aquí estoy yo. No tienes que ir a confesión, no tienes que ir por un proceso. Libremente puedes hablar con Dios y Dios te escucha. Y eso es lo que Jesús hizo en la cruz por ti. Tenemos acceso libre. Continúa nuestra cita en Hebreos diciendo: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Vamos a entender este versículo, está un poquito complejo. Dios, en la forma de Jesús se puede compadecer de ti porque Él experimentó lo mismo que tú experimentas, lo que se llama tentación. Y esta palabra tentación la podemos, si nos vamos al griego original, la palabra original que viene en el griego se refiere a una prueba, a ser probado en todo. Y Jesús no nada más fue probado en tentación de pecado, lo vemos al inicio de los evangelios, por ejemplo en Mateo 4. Jesús fue tentado por el diablo, en tentación de acuerdo a él, y no cayó en la tentación. Pero también Jesús fue probado en experimentar todo lo que es el dolor de la vida. Él entiende lo que es la traición, por ejemplo, que la gente se burle de él, que la gente le escupa. Él entiende lo que es eso, porque él vivió como nosotros. Él sabe que la vida duele. Cuando tú estás pasando por un momento difícil y llega alguien y te dice:
Oh, yo entiendo lo que estás pasando. Y tú sabes que esa persona nunca ha pasado por lo que tú has pasado o lo que estás pasando. Tú dices, yo creo que tú no entiendes lo que estoy pasando. Pero si tú sabes que esa persona experimentó algo similar y esa persona llega y te abraza y te dice, "Ah, es difícil lo que estás pasando, yo pasé por algo similar", tú te sientes amado, tú te sientes apreciado. Y Jesús experimentó por ti. Él ya pasó por todo esto. Y quizá tú puedes argumentar, bueno, pero es que Jesús era Dios. O sea, pues él como que podía haber hecho trampita, ¿no? O sea, él podía haber dicho, bueno, me duele, pero pues como soy Dios, pues ya no me duele. O me siento traicionado, pero como soy Dios, pues ya no me siento traicionado. No, Jesús no hizo trampa, absolutamente. Él vino a este mundo, y lo voy a explicar en un ratito más. Él vino a este mundo a ser un hombre completo, perfecto. Y entendamos esto, que Él experimentó algo injusto, porque tú y yo sí pecamos. Vas a decir, bueno, a lo mejor los problemas que tengo no son necesariamente consecuencia de mi pecado, pero tú has pecado, igual que yo. O sea, es de cuenta como cuando vas manejando y vas en exceso de velocidad y nunca te atrapa una patrulla. O sea, un policía nunca te atrapa. Pero de repente, cuando no vas tan rápido, y a lo mejor va alguien mucho más rápido, te detienen a ti. Y tú dices, oye, pero aquel iba más rápido. Bueno, pero ¿cuántas sí has hecho antes? Y pues ya te tocaba, o sea, ya te tocaba. Y es lo mismo. Ahora no estoy diciendo que lo que estás experimentando es consecuencia de algo. Lo que estoy diciendo es esto, que Jesús no hizo trampa en nada. Jesús no pecó. Y aún así experimentó algo bien injusto, que es el llevar el dolor de la humanidad. Cuando él no tenía, cuando él no iba en exceso de velocidad, llamémoslo así. Lo de él sí fue injusto. Y él fue probado precisamente en todo. Jesús quiso ser probado en lo que tú y yo probamos. Dice una cita en Filipenses que Jesús se despojó de su deidad. Y aquí quiero enfocarme un poquito, porque tenemos que entender a Jesús como hombre. Sí es Jesús Dios, y lo hablamos la semana pasada, pero hablemos de Jesús hombre. Cuando Él vino a este mundo se despojó de su deidad. Es decir, no tomó su deidad, el ser Dios, lo dice así Filipenses, no tomó el ser la forma de Dios como cosa a que aferrarse. No es así como que dijo, bueno, ahorita nadie me está viendo, entonces en lugar de caminar de aquí a allá, voy a volar, o voy a flotar, o voy a parecerme allá. No, Él nunca hizo trampa en nada. Él caminó así como tú y yo caminamos de aquí a allá. Y cuando de niño a lo mejor se lastimó la rodilla, como dije hace un rato, Él tuvo que esperar a que se sanara su cuerpo, como tú y yo tenemos que ser sanados. Él no hizo absolutamente nada que tuviera que ver con que Él fuera Dios. Y esto es difícil de entender, porque para muchos de ustedes esto es así como que, bueno, pero entonces ¿cómo puede ser? La realidad es que no entendemos, porque no entendemos a Dios. Así como no entendemos la Trinidad, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. O sea, ¿cómo puede ser que Dios es tres, pero es uno? Tampoco entendemos cómo puede ser que Jesús sea Dios y que sea hombre. Y lo que nos dice Filipenses es que Jesús era completo Dios, era completo Dios, y además era ese perfecto hombre. Y Él pasó por todo porque nos ama. ¿Sabes tú que antes de que tú nacieras, tú ya habías sido perdonada por todo? Tus pecados pasados, los que ya pasaron, tus pecados que tienes ahora presentes y tus pecados futuros. Jesús lo pagó. Él murió en la cruz antes de que tú siquiera nacieras, y Él pagó por todo. Y esto es lo que nos distingue precisamente de las otras religiones. Continúa nuestra cita en Hebreos. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el
momento que más necesitemos. Porque Jesús es ese sacerdote que nos entiende y se compadece de nosotros. Podemos acercarnos completamente a Él, libremente. No tenemos que hacer absolutamente nada. Y esto, como les dije, es lo que nos distingue de las otras religiones. La persona de Jesús. No nada más esto. Esto es lo que nos distingue de las otras sectas cristianas, de aquellas que se han apartado del evangelio puro. La persona de Jesús. Todo tiene que ver con Jesús. No tiene nada que ver con que, no, es que no me gusta cómo habla aquel o la música. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la persona de Jesús. Y tiene que ver con esto, que Jesús es completo Dios y perfecto hombre. Y esto es el concepto que la Biblia lo llama la hipostasia, o los estudiosos de la Biblia lo llaman la hipostasia. Y la hipostasia es precisamente esto, que Jesús es 100% hombre y es 100% Dios. No es medio hombre, medio Dios. O 30% hombre, 70% Dios. Jesús es 100% Dios. Y Jesús es 100% hombre. ¿Cómo puede ser esto? Y es precisamente lo que es el concepto de la hipostasia. Y que Él se despojó, no se aferró a ser Dios. Es decir, hagan de cuenta como que se cubrió de humanidad. Ese Dios se cubrió de humanidad para caminar entre nosotros tal cual tú y yo. Y experimentó hambre, experimentó necesidad, experimentó sed, experimentó dolor, experimentó traición, experimentó lo que tú y yo experimentamos. Y uno dice es que es una locura que Dios haya querido hacer eso. Y sí, en verdad es una locura. Y lo hizo para que tú y yo pudiéramos acercarnos libremente a Él, que pudiéramos tener acceso libre y completo a Él. Vemos esta cita en Juan capítulo 6. Jesús, y les voy a platicar el capítulo 6, es el capítulo más largo de los evangelios, Juan capítulo 6. Les voy a platicar el capítulo. El capítulo empieza con la alimentación de la gente, de los miles, de las multitudes, con unos pececitos y unos panecitos. Jesús multiplica los panes y los peces y le da de comer a las multitudes. Eran miles, la Biblia dice que eran miles de personas. Entonces empieza el capítulo con una popularidad, Jesús, una popularidad enorme. Miles de personas acudiendo a verlo, a escucharlo, a querer saber quién es este Jesús. Y entonces Jesús, después del milagro de los panes y los peces, platica con la gente y les hace una similitud del pan a su cuerpo. Jesús refiriéndose a que él iba a morir en la cruz. Él se está explicando que es necesario comer su cuerpo. Entonces la gente dice, ay, como que eso se oye como que canibalismo. Y la gente se incomoda. Y la gente se le empieza a ir. Literalmente, hagan de cuenta, como yo estoy hablando ahorita, que de repente todos ustedes empezaran a ir, yo estaría pensando así como que, ay, ¿qué hice mal, no? Pero a Jesús se le empieza a ir la gente mientras Él está hablando. Los miles se empiezan a ir hasta que se queda con 12, nada más, con sus discípulos. Jesús le pasó eso. O sea, piensa, entonces tú dices, ay, pues mis problemas, mis vergüenzas, pues como que no son con miles, son nada más con unos poquitos que fueron mis parientes de la fiesta porque como que ya no les caí bien. A Jesús se le fueron miles. Y uno dice, pero Jesús es Dios y Jesús es el Dios hombre. Precisamente porque Él vino como hombre y le pasó lo mismo que a ti te pasa y a mí me pasa. Y entonces si Jesús se queda con los 12 en el versículo 66 y les pregunta, dice, desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y no andaban con Él. No nada más la gente que estaban los mirones, discípulos de Él, gente, no me refiero a los 12, tenía un grupo más grande, como 120. Muchos de ellos se fueron. O sea, que dijeron, ay, gracias, pero no gracias. Y se fueron.
y les pregunta, ¿también ustedes quieren marcharse? Les dice a sus 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Y es aquí donde viene esa revelación que dice el apóstol Pedro. Me encanta, uno de mis versículos favoritos. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ellos sí entendieron, no entendían el concepto completo, pero ellos entendían, ellos creían en Jesús. Y de esos 12 parte la historia de la humanidad. Que ese evangelio, ese mensaje que tú y yo tenemos el día de hoy, porque estos 12 no se fueron. Y tenemos eso increíble. Jesús quiere estar más cerca de ti de lo que tú te puedas imaginar. ¿Quién es este Jesús? Bueno, vamos a explicar. Y esto es sumamente, sumamente importante. Es lo que nos distingue de las diferentes sectas. Y esto te va a hacer ver el por qué es tan importante el que Jesús haya tenido que venir como hombre. Dice así, son 7 puntos, 7, 8 puntos. Dice así, sin encarnación no habría Salvador. O sea, Dios tenía que encarnar, venir a este mundo para que hubiera un Salvador, para que pudiera morir en la cruz, ¿no? O sea, tenía que venir a fuerzas. O sea, tenía que haber ese cordero que se ofreciera. El pecado requiere muerte como paga. Tu pecado, mi pecado requiere muerte. O sea, la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Y porque nosotros hemos pecado, nosotros merecemos la muerte. Pero Dios no muere. Dios es Dios. Dios no puede morir, porque Dios es Dios. Dios es eterno, Dios es infinito. Desde antes, desde infinito antes hasta infinito después. Dios no puede morir. Entonces, el Salvador necesita ser humano para poder morir. O sea, sí está siguiendo esto, ¿no? El Salvador necesita ser humano para poder morir. Pero la muerte de un hombre ordinario no es suficiente como un pago eterno. Es decir, si yo les digo, yo voy a morir por ustedes para que todos ustedes tengan salvación, les tengo noticias. Nada más van a decir, el siguiente domingo alguien más va a estar predicando aquí, van a decir, ¿se acuerdan de aquel que dio la vida? Yo sigo igual, nadie ha pagado por mí. Pobrecito aquel loco que dio su vida. Porque un hombre ordinario no puede hacerlo. O sea, yo por más que quiera darles a mis hijos, a mi gente amada, a mi esposa, yo quisiera darles todo para que ellos no sufrieran. No puedo. Yo no puedo. Puedo hacer lo poquito que puedo hacer como papá o como esposo, como hijo. Pero no puedo. Yo soy un hombre ordinario, igual que ustedes. Entonces la muerte de un hombre ordinario no sirve absolutamente de nada. O sea, si Jesús nada más hubiera sido hombre y no Dios, hubiera sido, pues ya se murió aquel, pues, quién sabe quién se murió, pues el que sigue, pues que se muera otro. O sea, no hubiera servido absolutamente de nada. Entonces el Salvador necesitaba ser Dios. O sea, el Salvador necesitaba ser hombre para poder morir y el Salvador necesitaba ser Dios para que sirviera de algo. Entonces necesitamos un Salvador Dios hombre. Necesitamos un Salvador Dios hombre. Él es el que paga por ti y por mí. Necesitaba que sucediera de esta manera. Y es por eso que nuestro Salvador es 100% Dios, completo Dios y 100% hombre, perfecto hombre. Ese Salvador lo tenemos en nuestro Señor. Muchos aquí están experimentando miedos. Yo no sé qué está pasando en tu vida, pero yo sé que muchos aquí están experimentando algún tipo de miedo, de temor. Quizá dolor estás experimentando, enfermedad, duelo por la muerte de alguien, algún ser querido, necesidad, depresión, incertidumbre. Quiero recordarte que Jesús está más cerca de ti de lo que tú te puedas imaginar y que Él experimentó lo que tú estás experimentando y que te entiende y que te quiere amar y te quiere abrazar y te quiere guiar, te quiere dar de su sabiduría y tú puedes acercarte libremente a su trono. Lo único que tienes que hacer es decir, Dios, no puedo, me duele.
No puedo. Esa es tu oración. No pienses que tienes que hacer una mega oración o a ver cómo oras o que el pastor Armando tenga que orar por ti. Sí, pídele que ore, pero él ya ora por ti. Pero tú lo único que necesitas es decir a Dios, esa es tu oración, así de sencilla. Dios, me duele. Dios, no puedo. Así de sencillo. Tienes el acceso abierto porque Jesús pagó por ti. Otros de ustedes están experimentando tentación de pecado, ya sea de que estás viviendo la tentación y tú dices, ay, no sé cómo hacerle para no caer en la tentación, o quizá estás viviendo en pecado. Y no me refiero a que los pecados, todos nosotros pecamos todos los días. Algún pensamiento, alguna cosa, pensaste en una grosería y dices, ay, ya no la tengo que decir, o X cosa, ¿no? Pero estoy hablando de que a lo mejor estás viviendo en pecado, porque tú sabes, tú, si estás viviendo así, sabes a qué me refiero. Jesús está más cerca de ti de lo que tú te puedas imaginar. Y Jesús quiere acercarse a ti. Jesús te quiere abrazar. Jesús te quiere tomar de la mano. Y Jesús ya pagó, como dije hace rato, tu pecado pasado, tu pecado presente y tu pecado futuro. Esto es maravilloso. Piensa en esto. Jesús ya te perdonó. Y tú dices, pero si ya me perdono, entonces voy a seguir pecando. Y ese es el conflicto que tienes. Bueno, dile a Dios, ayúdame a no pecar. Y Él te conoce, Él te entiende y Él te puede ayudar, te quiere ayudar. Y otros de nosotros quizás estamos viviendo una temporada difícil, de X. O sea, es no nada más una cosa, es así como que parece que está lloviendo sobre mojado y tú dices, no sé cómo salir de esto. Jesús está ahí presente porque te quiere ayudar. Él también experimentó dolor, humillación, vergüenza. Y Él te quiere abrazar, te quiere tomar de la mano y te quiere llevar con Él de la mano para que no estés solo. Y a lo mejor tú no entiendes en este momento, de esta temporada que estás viviendo, y todo se ve oscuro, todo se ve nebuloso, y tú dices, yo no sé cuándo va a acabar esto. Pero ten la certeza de que a través de esa oscuridad que estás experimentando, Jesús te está llevando de la mano. Lo único que tienes que hacer es decirle, Jesús, toma mi mano, porque no puedo, me estoy ahogando. Y Él te va a llevar, porque Jesús quiere estar más cerca de ti de lo que tú te puedes imaginar. Este Jesús es nuestro Dios hombre. Este Jesús es ese Dios que nos ama tanto, 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 que viene a morir cuando no lo merecía, simplemente para que tú no tuvieras que morir y tú puedas tener vida eterna. Este Jesús es nuestro Jesús inesperado. Cierra tus ojos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es con nosotros. Gracias, Jesús, porque tú pagaste el precio en la cruz. Tú viniste a este mundo a morir para que yo no tuviera que morir. Tú viniste a este mundo a experimentar lo que yo experimento todos los días. Y hay algunas cosas que yo sé que son consecuencia de mis decisiones, mis malas decisiones, cosas que experimento. Y hay otras cosas que es simplemente porque vivo en un mundo de dolor, de injusticia, un mundo de pecado. Cosas que a lo mejor no puedo decir, a lo mejor esa no la merezco yo. Pero la realidad es que todos hemos pecado aquí. Y tú, Jesús, viniste a este mundo a experimentar eso cuando tú no lo merecías. Cuando tú no podía uno decir es consecuencia de lo que hizo. Tú siempre fuiste santo y por eso eres ese cordero que no tiene pecado, que paga el pecado por nosotros, que paga el pecado de una vez y para siempre por nosotros en la cruz. Gracias, Jesús, porque absolutamente no tengo que hacer nada más que levantar mis ojos al cielo. Una oración así de pequeñita, como dije hace un rato, y decir, Dios, ayúdame. Dios, te necesito. Dios, no quiero estar solo. Dios, me duele. Dios, no entiendo. Dios, sácame de esta.
Y tú estás tan cerca, mucho más cerca de lo que podamos imaginar. Jesús, tú no estás clavado en una cruz porque tú vives. Tú no estás en un lugar santo donde tengamos que acercarnos a ver cómo podemos llegar, a lo mejor escalando o yéndonos de rodillas para llegar a este lugar. Tú estás más cerca de lo que podamos imaginar. Estás aquí. Jesús, tú estás aquí. Y nos quieres amar. Nos quieres amar. Porque siempre nos has amado. Y nos quieres seguir amando. Desde entonces, cuando moriste en la cruz, hasta ahorita, hasta el fin de los días. Gracias, Jesús, porque tú eres nuestro Dios hombre. En el nombre de Jesús. Amén.